bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos hoy a la Biblioteca Pública de Gwinnett y a nuestros socios, el Hospital de Emory de Johns Creek, la Asociación Latinoamericana, Latino Community Fund Georgia y CORE para nuestro programa La Salud Latina COVID-19 en celebración del mes de la herencia hispana. Mi nombre es Miriam Mayer y yo trabajo por la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett. Yo soy especialista de servicios para adultos. Nuestras expertas tendrán una presentación y también tendremos disponibles las vacunas de COVID-19, Pfizer y Johnson & Johnson. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerlas durante la presentación. Ahora quiero presentarles a nuestras expertas. La doctora Ingrid Pinzón es originalmente de Colombia, graduada de la Universidad Nacional de Colombia en 1998. Ha practicado medicina por cerca de 24 años. Se mudó a Estados Unidos en el 2006 y es especializada en medicina interna en la Universidad de Morehouse. En este momento es hospitalista y es la directora médica del cuidado, coordinación y documentación en el Hospital de Emory, Johns Creek. En su tiempo libre es voluntaria y su voluntariado es dirigido en educación en diferentes enfermedades y vacunación contra COVID-19. Jocelyn Ramírez es especialista en información y derivación en el Departamento de Bienestar Familiar en la Asociación Latinoamericana. Jocelyn se encarga del programa de remisión e información sobre personas mayores y discapacitados. Jocelyn tiene su licenciatura y maestría en trabajo social. Por favor, demos a nuestras expertas una caliente bienvenida. Gracias, Miriam. Hoy vamos a hablar de COVID, educación en prevención. Este tema está ahorita a furor, ya estaba a furor en los últimos casi 2 años y yo creo que es por eso que es importante que hablemos de este tema. Primero que todo, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus es una familia de virus que pueden causar enfermedades en diferentes animales y en los seres humanos. En el ser humano se conocían varios coronavirus antes de que viniera el COVID-19, algunos de los cuales pueden producir un resfriado común o la gripa que llamamos, y enfermedades mucho más graves como el síndrome respiratorio agudo grave o el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y el más conocido en este momento es el coronavirus 19. Hay 4 coronavirus conocidos a nivel mundial y como les dije, los principales síntomas son de resfriado. Vamos a hablar un poquito de la historia del coronavirus y qué es lo que sabemos y cómo se originó. Lo que sabemos es que se originó en Wuhan, en China, en diciembre del 2019. Inicialmente se dijo que era por los alimentos crudos y los animales crudos que vendían en el mercado, pero después se dieron cuenta que era más asociado con persona a persona, contacto con personas. El COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2. Nosotros decimos COVID-19 a la enfermedad cuando se tiene. Y como dije anteriormente, es un virus nuevo. ¿Cómo se transmite el coronavirus? El coronavirus se transmite principalmente de persona a persona a través de las gotitas respiratorias. Como ustedes pueden ver aquí, la persona infectada puede estornudar y lanza las moléculas del virus a través de las goticas. Esto se puede depositar sobre objetos o directamente sobre la persona. Al tocar el objeto, el virus pasa a las manos del portador y si este portador está en contacto con otras personas, lo puede transmitir a través de las manos o a través de la tos si se contagia a la persona. Y así es como se generan los síntomas de la persona y cómo esta persona se puede contagiar. Hay personas, esta puede ser una persona que tocó el virus, pero que no se le producen los síntomas y aún así
puede transmitir el coronavirus. Ah, Recuerden que el periodo de incubación generalmente es de 2 a 14 días. Con el coronavirus, la nueva variante, que ya lleva más o menos unos 4 o 5 meses, la variante Delta, la contaminación o el periodo de incubación es mucho más rápido y la mayoría de personas que encuentran en contacto con el coronavirus Delta van a tener la enfermedad muchísimo más rápido. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en los hospitales y gracias a Dios en este momento hemos visto que se está disminuyendo ya el Delta en nuestros hospitales. Los principales síntomas son muy variados y ese es el problema, es muy difícil de diagnosticar. Obviamente en este momento, como sabemos que cualquier cosa cualquier síntoma puede ser COVID, entonces ya lo estamos haciendo el diagnóstico inmediatamente. En nuestros protocolos, en las salas de emergencia, en todos los hospitales, si el paciente viene con síntomas, cualquier clase de síntomas, siempre le hacemos la prueba del COVID. No importa si solamente vienes por dolor abdominal. Y eso es algo que es bien importante que sepas y eso es parte de la prevención que estamos haciendo en los hospitales. Los principales síntomas son fiebre y escalofrío. La persona también puede presentar con tos, dificultad para respirar, dolores de cabeza en los músculos, que esto es bien frecuente. La persona que se siente totalmente cansada y le duele todo. Personas con congestión nasal, dolor de cabeza, de garganta. Pérdida del olfato, del gusto, que no pasa muy frecuente, pero pasa, y hay algunas personas que vienen con síntomas digestivos. ¿A qué me refiero con eso? Solamente ganas de vomitar o vómito y personas que tienen diarrea o dolor abdominal. ¿Cuáles son las personas que tienen más riesgo de enfermarse del COVID? Lo que hemos visto es que las personas que se enferman más gravemente son las personas adultas mayores, las personas que son ya viejitos. Y las personas también que tienen enfermedades pulmonares, nosotros llamamos eso enfermedad pulmonar crónica, o las personas que tienen asma, esas son también personas que se pueden enfermar gravemente. Las personas con afecciones del corazón, las personas inmunodeprimidas, si estás recibiendo tratamiento contra el cáncer o si tienes el virus del VIH, eso ya te hace inmunodeprimido y puedes contagiarte fácilmente y si te contagias va a ser mucho más grave la enfermedad. Hemos encontrado también que las personas obesas se enferman bastante, las personas con diabetes, las personas con enfermedades de los riñones, especialmente si estás en el estado de que ya estás con diálisis, y las personas que tienen problemas del hígado, los alcohólicos los hemos visto que se están enfermando bastante. ¿Cuáles son las formas de prevenir el contagio del coronavirus? Entonces, muy importante es que todavía, y esto es bien importante aclararlo, yo sé que hemos bajado la guardia, como decimos, y ya no nos estamos previniendo, pero es muy importante que si estás afuera, si estás tocando objetos, si vas al almacén a comprar tus cosas para la casa, trata por favor de no tocarte los ojos, la nariz o la boca mientras estás haciendo eso, porque esa es la forma más rápida de contaminación con el virus. Si sabes que alguien está enfermo, no lo vayas a visitar, porque probablemente puede ser los síntomas iniciales del COVID, entonces es una forma también de prevenir. Y esto que es bien importante, la mayoría de las personas no lo hacen. Te estás sintiendo enfermo, quédate en la casa hasta que te hagas la prueba y sepas si tienes o no el COVID. Cuando estés afuera, procura cubrirte la nariz y la boca al toser o estornudar. Esto lo vemos aquí. Hay mucha gente que solamente usa un pañito de papel y se cubre la nariz y la boca. Estamos recomendando que lo hagan de esta forma, cubriéndose con el brazo. Para evitar la transmisión. Lo otro es que en este momento no lo estamos viendo menos, pero si puedes y si sabes que vas a ir a comprar tus groceries, como decimos aquí, al supermercado, si tienes que salir a sitios públicos donde sabes que va a haber bastante gente, es mejor que trates de todavía utilizar tu máscara y que cubra la boca y la nariz, es bien importante. Siempre tratar de desinfectar todos los objetos y las superficies que estás tocando. Por ejemplo, en el trabajo eso es bien importante. Si estás en contacto, usas el mismo teléfono con alguien más o el escritorio con alguien más, trata de mantenerlo limpio.
Y lo más importante que siempre olvidamos, y es algo que yo creo que es bien importante que le enseñemos a nuestros hijos, es que siempre se lavan las manos con jabón y con agua. Y traten de desinfectarse si no tienen acceso a eso con una limpiador a base de alcohol y que el alcohol sea por lo menos 70% en el líquido. ¿Qué tienes que hacer si crees que tienes el coronavirus? Entonces, bien importante, hágase la prueba y quédese en la casa hasta que sepa si tiene o no el coronavirus. Las pruebas son, ahorita tenemos la prueba rápida o la prueba que se demora 24 horas. En ese tiempo, por favor, quédate en casa. Así creas que no es, pero si tienes alguno de los síntomas que mencioné, es mejor que te quedes en la casa. ¿Y qué hacer si piensas que lo tienes? Entonces es cuidarse, es mantenerse hidratado, descansa en la casa si puedes. Toma medicamentos como el acetaminofén. El acetaminofén es para reducir la fiebre y para reducir los dolores musculares o los dolores de cabeza. Esto lo venden sin fórmula médica, solo puedes obtener en cualquier farmacia. Si tienes que usar el transporte público o compartir vehículos o estar en un taxi, también trata de no hacerlo y quédate en casa. Yo creo que eso es lo más importante. Y mantén vigilando tus síntomas. Y esto es bien importante porque hay personas que están en la casa, están solitos, empiezan con dificultad para respirar y creen que no les va a pasar nada y terminan empeorándose y van a tener que llamar al 911. Y eso es lo que estamos evitando. Si empiezas a sentirte que estás con dificultad para respirar, es importante que de una vez vayas a la emergencia. Como dije, entonces quédate en casa y mantente alejado de las personas, bien importante, y por eso lo recargo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es bien importante que si estás en la casa y tienes forma de estar solito, pues mantente solito, usa un solo baño, trata de no usar un baño compartido y alejarte de tus familiares, es bien importante. También hay recomendaciones de mantenerse alejado de las mascotas, porque la mascota, los perritos, los gatos, se pueden contaminar con el virus. ¿Qué es bien importante? Y es que si crees que tienes el coronavirus, llama a las personas con las que has estado en contacto. Es bien importante que es una forma de proteger. Entonces llámalos y avísales que estás con síntomas, que crees que tienes el COVID y de esa forma también estás previniendo que se disemine el COVID. ¿Cómo buscar servicios de emergencia? Entonces lo que yo quiero es que esté muy atento a sus síntomas. Si tienes síntomas en donde dije anteriormente, tienes la dificultad para respirar, que estás con dolor o presión persistente en el pecho, que empiezas a sentirte como que estás confundido, que no sabes dónde estás, que estás como durmiéndote mucho y que no puedes permanecer despierto, que cuando respiras vas y miras en tu espejo y tus labios están morados o tu piel empieza a estar morada. Eso no son buenos síntomas y yo siempre le he dicho a mis pacientes, busca atención, puedes irte a la sala de emergencias, a la sala de urgencias o llama al 911 si estás solito y nadie puede transportarte. Voy a parar aquí un momento y esto es algo que quiero que les quede claro a todas las personas hispanas que me están escuchando y es que en los hospitales, en las emergencias, a nosotros no nos importa raza, no nos importa el color de tu piel, no nos importa tu idioma, a todos atendemos igual. Entonces no quiero que te dé el miedo de que alguien, o que va a estar allá la policía esperándote para capturarte y mandarte de regreso a tu país si tú no tienes papeles. Los doctores, las enfermeras, todo el área de salud en los hospitales no nos importa. Si tienes o no papeles. Y también es algo bien importante, es que si tú no tienes seguro médico, siempre va a haber una trabajadora social que te va a ayudar al final, cuando ya te hayamos tratado con las cuentas que te lleguen. Eso tampoco debe ser algo que te haga quedarte en casa y esperar a que estés más grave. ¿Cuándo ya puedes empezar a compartir con otras personas cuando te han dicho que tienes el virus? Entonces, estás en la casa y has tenido síntomas muy leves, lo que puedes esperar es hasta 10 días de la aparición de tus síntomas. Entonces, cuentas los días y algo que es bien importante es que si todavía tienes fiebre, todavía estás contaminando, entonces tienes por favor que esperar al menos 24 horas si ya han pasado los 10 días. Y que tú sientas que estás mejorando.
Esto es bien importante y todos los trabajadores lo saben y las empresas, hemos hecho bastante educación en las empresas porque es preferible que una sola persona se quede en casa a que esa persona continúe trabajando y contamine a todo el mundo en la empresa y tengan que irse todo el mundo a descansar. Eso es bien importante que recuerdes y también avises a la persona, a tu empleador, de que estás con los síntomas y que no puedes trabajar. Las personas lo van a entender. ¿Cuál es el tratamiento contra el coronavirus? La mayoría de las personas tienen síntomas muy leves, entonces siempre nos dirigimos a aliviar los síntomas. Siempre le decimos a las personas que tomen acetaminofén si tienen fiebre o dolor de cabeza. Pero cuando ya es grave, cuando yo les estoy diciendo que tienen que ir a la emergencia o a la urgencia, hay dos tipos de tratamientos que nosotros tenemos en este momento. Hay muchísimos más, pero no voy a hablar de ellos porque no quiero crear controversia, pero estos son los dos que en este momento aquí en Georgia estamos haciendo. El primero es uno que se llama Remdesivir. ¿Y qué hace Remdesivir? Es una medicina que usamos en los casos severos, y severos digo cuando ya estás con una oxigenación en tu cuerpo que está por debajo del 94%. Ese es el número que nosotros estamos viendo. Hay personas que llegan al hospital en 89, en 87, es una terminología médica, pero lo miramos con el oxímetro, que es un aparatico que usamos para medir el nivel de oxigenación en tu cuerpo. Y esto es lo que nos dice si esa persona va a empeorar o no va a empeorar. Muchas personas que llegan a nuestros hospitales tenemos que colocar inmediatamente el oxígeno, ese es otro tratamiento. Tratamos de no colocar líquidos o fluidos por la venita, porque eso puede hacer que la persona empeore. Y estamos usando esteroides. Los esteroides ayudan a disminuir la inflamación que el virus genera en nuestros pulmones. Hay otro tratamiento que estamos usando que se llaman los anticuerpos monoclonales, y esto es más para pacientes con síntomas leves y moderados y obviamente para pacientes mayores de 12 años. Esto lo están haciendo todos los hospitales y no necesitas quedarte hospitalizado. En el hospital te van a decir a dónde tienes que ir y son anticuerpos que te colocan durante el espacio de 5 días. Ahora vamos a hablar de lo más polémico, que es la vacunación contra el coronavirus. En este momento tenemos 3 vacunas que hemos recomendado aquí en Estados Unidos. La primera vacuna es la de Pfizer y esta vacuna se aplica a personas mayores de 12 años. Estamos en el periodo de que probablemente la van a aprobar para niños de 5 a 12 años. Esta vacuna se aplica 2 veces con un intervalo de 21 días y se considera que estás protegido 2 semanas después de la segunda dosis. La segunda vacuna que tenemos es la vacuna Moderna y esta se aplica a personas mayores de 18 años. También son 2 dosis con un intervalo de 28 días y estás protegido 2 semanas después de la segunda dosis. Y la tercera, la Johnson & Johnson, que es para personas mayores de 18 años, es una sola dosis y estás protegido 2 semanas después de la dosis. En este momento aquí estamos colocando la de Pfizer y la de Johnson & Johnson. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas son ARN, eso es lo decimos ácido ribonucleico, y son un tipo de vacunas que protegen contra enfermedades infecciosas. Como es ARN, esto no afecta tu ADN, que está en el núcleo de las células, y es bien importante que lo sepas. Vamos a hablar de los mitos que tenemos acerca de las vacunas, los que yo escuchaba más frecuentemente en el hospital. Entonces yo les pregunto, ¿y usted por qué no se ha aplicado la vacuna? Y me dicen, no, es que la vacuna tiene un microchip. Las vacunas no contienen microchips. Las vacunas solamente se han creado es para combatir con enfermedades. Y esta vacuna es similar a todas las otras vacunas que tenemos para los niños. Entonces no tiene microchip. El otro mito es que las personas dicen que es que tiene un imán. Las vacunas tampoco contienen imanes. Ustedes pueden, en las diferentes páginas de la vacunación, en Pfizer, en Moderna, en Johnson & Johnson, está bien específico cuáles son los ingredientes de las vacunas. Yo los invito a que miren ahí. Estas vacunas no tienen ninguna clase de metal. Como no contienen metal, no van a tener la forma de que el imán se vaya a pegar a tu bracito.
El otro mito es que las vacunas van a modificar el ADN. Como les expliqué anteriormente, esta vacuna es ARN y esta vacuna no se va a meter a la célula al núcleo de la célula. Y recuerden, esto es algo que uno aprende cuando está en bachillerato o en high school, y es que el núcleo es donde se produce el ADN de nuestras células. Entonces, estas vacunas no lo van a afectar. Otras preguntas que tengo siempre frecuentemente es si es seguro que me vacune si quisiera quedar embarazada. Si es seguro. Las vacunas se recomiendan para personas de 12 años o más, inclusive las personas que están intentando quedar embarazadas. Se ha comprobado que no va a producir ningún cambio en el feto. El otro mito que siempre me dicen es, pero la vacuna me va a producir COVID. No te va a producir COVID, lo que produce es como un efecto secundario de la vacuna. Puedes tener efectos secundarios como fiebre, te puede dar fiebre, te puedes sentir con malestar, pero eso no significa que te esté dando COVID. Todo lo contrario, está ayudándote a producir anticuerpos contra el COVID. ¿Tienen alguna pregunta? Eso es todo por mí. Ahora sigues tú. Buenos días, yo soy Jocelyn Ramírez de la Asociación Latinoamericana y hoy voy a hablar de cómo la pandemia ha afectado a nuestra comunidad. Impacto de la pandemia en la comunidad latina, quién es la Asociación Latinoamericana y cómo podemos ayudar. Impacto de la pandemia en nuestra comunidad. Los hispanos y hispanas han trabajado durante esta pandemia en industrias que han sido afectadas mucho por la pandemia, incluyendo trabajando en los hospitales, trabajando con comidas, trabajando con pacientes y infantes, limpiando hogares, construcción. Y este ha resultado en que mucha de nuestra comunidad ha perdido su trabajo por tener COVID o se ha reducido sus horas, sus familias están en riesgo de estar sin hogar, faltas de acceso de servicios básicos por varias razones que cubriré en un segundo. Muchas familias inmigrantes no son elegibles para las ayudas otorgadas por el gobierno como el desempleo, los beneficios del estímulo económico y otras ayudas. Impacto de vuelta de la comunidad. Más de 2/3, que es 68.8% de adultos que correspondieron a un study que fue conductado en el año 2020, dijeron que los que no tenían documentos, ellos el 68% fue afectado por pérdida de trabajo, horas de trabajo, ingresos, relaciones de trabajo debido a la pandemia, contrario con el 49.1% de los respondientes que sí tuvieron papeles, que también fueron afectados con estas situaciones de pérdida de trabajo, de pérdida de horas, pero a un nivel un poquito menos que a las personas que fueron indocumentadas. Condiciones de trabajo. Debido al estado migratorio, trabajan con menos flexibilidad, horarios más ajustados y menos opciones de trabajo. Remoto, falta de beneficios en el lugar de trabajo, como políticas de licencia por enfermedad no remunerada. Por el contrario, recibieron sanciones, más probabilidades de trabajar en condiciones inseguras o inestables. Impacto en la salud. En multitud de barreras al acceso de salud. Muchos de nuestra comunidad tienen falta de acceso a seguro de salud, no pueden pagar los altos costos de una aseguranza. Muchos no son elegibles para el seguro de salud pública y falta de conocimiento sobre cómo funcionan los sistemas de atención de salud, crean barriers para agarrar ayuda porque no saben cómo funcionan estos sistemas y no saben cómo recibir ayuda.
Nuestra comunidad son más susceptibles a enfermarse debido a condiciones subyacentes o preexistentes. Afecciones respiratorias, como afecciones respiratorias, afecciones cardíacas, diabetes, presiones y estas que hispanos tienen a una cantidad más alta que personas que no son hispanas. Y estas preexistencias causan que se puedan enfermar más gravemente para cuando se enferman con COVID. Mayor prevalencia de problemas de salud mental, padres con síntomas de ansiedad, depresión y pensamientos suicidas hay en nuestra comunidad. Barreras. Una de las barreras que tenemos es falta de conocimiento sobre los servicios. A veces nuestra popularidad no sabe qué servicios son accesibles para ellos. Problema de accesos de idioma, aunque puedan saber qué servicios hay, a veces los proveedores no hablan el idioma que ellos hablan. Y a veces no hay intérpretes que están suficientemente entrenados para poder hablar directamente con ellos en una forma que ellos entienden completamente y que se sienten seguros. Dificultad para obtener ayuda con la inscripción en Medicaid, Peach Care for Kids, New Georgia One System. Esto es porque ellos no entienden el idioma y no saben cómo hacer las inscripciones en inglés y tienen dificultad en obtener ayuda para hacerlas en español o no son elegibles para estos beneficios. No hay reglas claras y otros en el sitio web, healthcare y sistema en general, entonces a veces no saben navegar estos sitios web para encontrar la información que ellos necesitan y se basan a lo que dicen otros, como lo cubrió la doctora, que el COVID vaccine tiene un chip, que la enfermedad no es verdadera porque no saben cómo acceder a sitios web y información que sea legítima. Servicios limitados cuando se trata de salud mental y otros servicios, igualmente porque no tienen acceso a seguro y no saben a dónde ir para tratarse físicamente a una forma que sea económica, no lo hacen. Los hispanos son más propensos a situaciones de riesgo de contagio, como hacen uso de transportación pública, debido a los altos costos de vivienda, viven en condiciones de hacinamiento, hay varias familias viviendo juntas, condiciones de viviendas pobres, comunidades de más alto riesgo de contagio, que estas situaciones hacen que ellos estén más a riesgo a daños en su salud. La pandemia ha expuesto las personas raciales y étnicas desde la vivienda hasta la salud y hasta condiciones de trabajo. Las personas no tienen opciones o volver al trabajo o correr el riesgo de enfermarse y quedarse en casa y estar en riesgo de quedarse sin hogar. Nuestra comunidad no tiene mucho la opción de no trabajar y simplemente estar en la casa y cuidar de su salud, porque si hacemos eso, corremos riesgo de perder nuestros hogares y de que nuestras familias lleguen a la calle. Todos estos problemas han creado una tormenta perfecta para que el virus no afecte a nuestra comunidad rápidamente. Según los centros como el Control y Prevención de Enfermedades, las personas latinas hispanos en los Estados Unidos son hospitalizados por el virus a una tasa 4 veces mayor que las personas blancas. Ahora, ¿qué es la Asociación Latinoamericana y cómo podemos ayudar? Nuestra misión es empoderar a los latinos para adaptarse e integrarse y prosperar, y nosotros creemos en que debe haber oportunidad para todos. Tenemos 5 áreas de enfoque, que son el área de empoderamiento económico, los servicios para jóvenes, la estabilización y bienestar familiar, el servicio de inmigración, abogacía y compromiso cívico. Estabilización y bienestar familiar es la área que yo represento. Nuestros servicios incluyen asistencia financiera, asistencia para solicitar beneficios públicos, que es el Food Stamps, el Medicaid, el WIC. Nosotros lo ayudamos a aplicar en español. Víctimas de violencia, tenemos un programa de eso que les ayuda a entender la violencia doméstica y los recursos que ellos tienen, y si son inmigrantes los ayudan como obtener una U-Visa si es posible.
Despensa de comida. Nosotros damos comida los jueves de 2 a 4 con cita y también atendemos durante la semana en casos de emergencia. Servicios para adultos de la tercera edad, que incluye el programa de recursos y discapacidad. Este es que las personas mayores vienen a la organización o llaman a la organización y dicen qué requieren, qué recursos necesitan o cuál es su problema que ellos tienen, y la encargada de información y referencias, que soy yo, los ayudo a agarrar estos recursos, a encontrarlos y para que ellos sepan qué hay accesible para ellos en su comunidad. También incluye nuestro club de la tercera edad, que se junta los viernes por Zoom por la pandemia, pero ojalá pronto ya podamos vernos en persona, y ellos tienen varios eventos, tienen workshops, y solo para que las personas mayores puedan estar juntas y socializarse. Información y referidos. Entonces esto se da no solo para los adultos de la tercera edad y personas con discapacidades, pero para cualquier persona que llame a nuestro hotline, a nuestra línea de atención, y nos diga qué necesita, y nosotros podemos ayudarlos a encontrar a la persona con que ellos se necesitan comunicar, si no es alguien de nuestra organización, sea de otra organización o de una agencia. Eventos. Este año hemos tenido eventos de distribución de comida, y vamos a tener el Spirit of Giving en diciembre, donde le damos juguetes a niños. Y eso será hablado más cuando ya se acerque más la fecha. Servicios de inmigración. Ellos se enfocan en servicios legales de inmigración, consultas de violencia doméstica. Entonces ellos trabajan cerca con nuestro representante de violencia el programa de violencia. Eventos. Ellos se enfocan en foros comunitarios de inmigración o talleres de ciudadanía. El servicio para jóvenes, que se enfoca en programas de mentores, programas para iniciativas de padres. Los eventos que ellos tienen son conferencias para jóvenes o ferias de recursos hispanos. Empoderamiento económico. Lo que ellas hacen es, tienen programas de latinas emprendedoras, tienen clases de inglés y español, tienen unidos en finanzas, clases de finanzas, un banco de trabajos en línea que es accesible por nuestra línea de la Asociación Latina, que lo único que tienes que buscar es Latin American Association, Job Bank o la Asociación Latinoamericana, Banco de Trabajo. Servicios de traducciones también tenemos nosotros, y los eventos que se enfoca este programa es en ferias de empleo, eventos de reclutamiento corporativo, conferencias de latinas empoderadas, que es el grupo que se enseña ahí abajo. ¿Qué hemos hecho nosotros durante esta pandemia? Durante el año 2020 apoyamos a 730 familias y con ayuda financiera. 60% de estas familias tenían bajos recursos extremos, y realizamos 17 eventos de comida. También hemos distribuido pañales, productos femeninos, otros productos de bebé, COVID-19 kits, asientos de coche para los niños, y estos son los más. Todas las personas que hemos ayudado, 15,000 individuos recibieron nuestro programa de educación, 240 familias recibieron servicios de mentoría, orientación para la universidad o recursos educativos, y esto sería de parte del programa de jóvenes. Cerca de 20 eventos de vacunaciones también hemos tenido. Hemos tenido 15 eventos de distribución de comida y distribución de comida a través de nuestra despensa, aparte de la distribución de comida de nuestra despensa. Hay 163 personas envejecientes y incapacitadas que han recibido ayuda de información y referencia durante este año de 2021 so far. Y 411 familias han recibido ayuda financiera y distribuciones
Okay. En la Asociación Latinoamericana nos preocupamos de tener una lista actualizada de clínicas y centros de salud para atención médica. Esta línea es continuamente actualizada y para que ellos hablen español. Las personas pueden acceder a estas listas para llamando a nuestras líneas y nosotros les referimos basado al servicio que ellos tienen. Tenemos listas de clinics, tenemos listas de abogados, listas de ayuda mental, food dispensaries. Y aquí se muestran los números de nuestras varias oficinas, la oficina de Gwinnett, la oficina de DeKalb y la oficina de Dalton. Y las 3 oficinas están abiertas. Opciones de salud, de cuidado de salud en Georgia. Las opciones que hay es Medicaid y Peach Care for Kids programs. El Medicaid es para niños menores de 19 años, las mujeres embarazadas, familias de bajos ingresos o adultos mayores de 65 años. El Peach Care es solo para niños menores de 19 años y la elegibilidad incluye ciudadanía de los Estados Unidos, residencia de más de 5 años, y límites de ingreso que prueban que necesita esta ayuda pública. Estas ayudas no son elegibles para las personas indocumentadas, desafortunadamente, que es lo que hablé previamente, que no tienen muchos accesos a ayuda. Y la ley de atención médica asequible, Affordable Health Care Act, Obamacare también es una opción que tienen las personas y esta sí es accesible a personas con U-Visa o personas con TPS y otros tipos de estatus que no son ciudadanía o residencia. Ok, y aquí hablamos sobre diferentes opciones donde puede ir usted, sobre clínicas comunitarias, consultorios privados, o si usted solo tiene un resfriado, un dolor de cabeza, un dolor de espalda, o si necesita ir a Urgent Care, si tiene una gripe complicada, un dolor de oído intenso, un dolor que sus síntomas son un poquito más graves y que necesita usted ir para el hospital. Y la sala de emergencia, si tiene una situación grave, un dolor de pecho, cree que puede ser que haya tenido un infarto, si tiene una situación severa, fracturas, ha sufrido un accidente de automovilismo, que necesita ir directamente al hospital, y aquí se escribe que clínicas comunitarias a veces necesitan citas, los Urgent Care y las salas de emergencia no necesitan ninguna cita. Derechos básicos del paciente. Derecho a ser tratado o tratada con respeto. Derecho a obtener copias de sus récords médicos. Tienen ustedes los derechos a privacidad de sus récords médicos y derecho a escoger el tratamiento de su preferencia. Consentimiento informado, que se refiere a que usted tiene el derecho de entender y saber todo lo que se ha hecho a usted y dónde se va a ir su información. Tiene el derecho a rehusar o tomar algún tratamiento y a tomar decisiones sobre la atención al fin de la vida. Nosotros tenemos una lista de recursos que es accesible a la comunidad, llamando a nuestras locaciones y diciendo qué necesitan y cómo nosotros les podemos ayudar. Y para más información sobre los programas de la Asociación Latina o eventos, por favor, y oportunidades, por favor, contáctenme a mí, Jocelyn Ramírez, a este correo electrónico. Gracias por su apoyo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a nuestras expertas, la doctora Ingrid y Jocelyn, por esta presentación informativa. COVID-19 es una enfermedad que ha afectado mucho a nuestra comunidad latina y es bueno saber cómo protegernos, cómo cuidarnos. Ojalá aprendieron algo nuevo hoy. De nuevamente.